Una empresa socialmente responsable es aquella que va más allá de las exigencias legales, que aplica la transparencia en su gestión y que integra de forma voluntaria iniciativas y prácticas responsables con un claro compromiso ético, social y medioambiental. Hasta ahí la definición. Pero para cumplir ese objetivo, todos jugamos un papel fundamental. Por ello, el Gobierno de Aragón, consciente de la necesidad de sensibilizar a la sociedad y a las compañías en esta materia, ha puesto en marcha conjuntamente con los agentes sociales distintas actividades de impulso y fomento de la responsabilidad social empresarial en nuestra comunidad. Un plan que busca que autónomos y autónomas, pymes, grandes empresas y entidades de carácter no lucrativo implanten una gestión sostenible. Esta actuación pretende reforzar ese compromiso en distintos niveles y con distintas fases, desde la formación y difusión al diagnóstico de la gestión de la organización, la posterior validación y concesión del sello socialmente responsable y el reconocimiento a las buenas prácticas con unos premios anuales que sirvan de ejemplo para el tejido empresarial aragonés. Se trata de aportar valor añadido a los distintos grupos de interés: trabajadores, clientes, proveedores, accionistas o a la sociedad en general, redundando en una mayor rentabilidad, productividad y competitividad de la empresa en un mercado cada vez más globalizado. ¿Cómo conseguirlo? Respetando a las personas empleadas con dignidad, colaboración, equidad y comunicación. Siendo excelentes en la gestión y orientación al cliente. Manteniendo una relación ética y responsable con los proveedores, respetando el medio ambiente, siendo una organización ejemplar y transparente hacia la sociedad, e incorporando con honestidad, diálogo y sostenibilidad criterios de buen gobierno, códigos de conducta y actuación en todos los niveles. Lo que hagamos los próximos años va a ser clave para nuestro futuro. Y juntos y comprometidos podemos aportar nuestro granito de arena para avanzar en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Con personas que desarrollen su potencial con dignidad e igualdad. Con una gestión sostenible de los recursos naturales. Con un proceso económico, social y tecnológico compatible con la protección de la naturaleza. Con unas sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Y con alianzas en las que colaboren todas las partes interesadas. Este es un compromiso desde Aragón para hacer entre todos un mundo mejor. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este acto de entrega de los premios RSA en un lugar tan emblemático como es la Sala de la Corona del edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón, una sala que ha presenciado actos multitudinarios. Hoy el acto va a ser un poco especial, dadas las circunstancias en las que estamos. En cualquier caso, es una jornada importante, con más o menos gente presente, con más o menos gente siguiéndonos a través de streaming, porque es una jornada para el reconocimiento de la responsabilidad social en Aragón. Es una fecha para poner en valor el compromiso de las organizaciones aragonesas en responsabilidad social. Compromiso es una palabra clave, como lo son también transparencia, formación, sensibilización, también colaboración. En ediciones anteriores, esta jornada, como es normal, ha contado con presencia de una gran representación de las organizaciones con el sello RSA. Hoy no puede ser ese caso, no es posible que estemos todos reunidos y por ello se está enviando el sello RSA y RSA Plus por correo postal a todas las organizaciones poseedoras. Os invitamos, a aquellos que nos seguís por streaming, a compartir con nosotros, una vez que os vayan llegando o una vez que lo vayáis recibiendo, vuestras fotografías a través de un fotocall virtual.
En Aragón, en nuestra comunidad, podemos estar orgullosos del compromiso de nuestras empresas e instituciones. A fecha de hoy, son casi 1.000 las organizaciones que poseen el sello RSA. La cifra exacta es 922, de las cuales 131 han alcanzado el sello RSA+. A todas ellas, por tanto, enhorabuena por esta labor y por hacer de Aragón una región referente en la apuesta por la responsabilidad social. Para inaugurar esta jornada vamos a contar ahora aquí en el escenario con Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Pilar, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada anual de la responsabilidad social en Aragón, este año en modo retransmitido o virtual, como exigen las actuales medidas de protección sanitaria. Pero aún así y todo, no hemos querido dejar de pasar la oportunidad de reconocer a todas las entidades que participan en este plan de responsabilidad social de Aragón, que organizamos en el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial a través del Instituto Aragonés de Fomento y en colaboración con los agentes sociales de esta comunidad autónoma. Este es un año especial, sin duda, y el pasado lunes, 30 de noviembre, se cumplieron 5 años desde la firma del acuerdo por parte del Gobierno de Aragón y los agentes sociales para poner en marcha este plan de responsabilidad social aragonés. A fecha de hoy, son 1.450 organizaciones las que ya se han adherido al plan y, como ha dicho en la presentación, 922 de estas organizaciones son las que han completado el proceso y están en posesión de recibir el sello de la Responsabilidad Social 2021, que son un 23% más que el año pasado. No las tenemos aquí presentes, efectivamente, pero les mandaremos el sello por correo postal. 131 de estas reciben el sello Responsabilidad Social Plus. Durante este año 2020, el plan se ha adaptado y ha continuado en marcha, realizándose a distancia, en modo online. Todo el proceso de formación, también el de evaluación, validación y también la selección por parte de la Mesa de la Responsabilidad Social. Hemos tenido alguna novedad este año y es que las organizaciones que han obtenido el sello Responsabilidad Social Plus, además de ser evaluadas respecto a los criterios que suponen este plus, que son la igualdad, la conciliación, el voluntariado o la difusión de la cultura, han tenido que demostrar para obtener el sello también su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de una plataforma de gestión de estos ODS que hemos desarrollado en colaboración con la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Los datos en este sentido han sido sobresalientes. Son más de 300 personas que han participado durante este año en las sesiones de formación sobre los ODS de esta plataforma y más de 500 usuarios se han dado de alta en esta plataforma en cualquiera de sus dos modalidades, ya sea formación o la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias a todas las organizaciones y empresas que habéis participado en las diferentes categorías del premio, entidades no lucrativas, autónomos, pymes, grandes empresas y objetivos de desarrollo sostenible. Todas las buenas prácticas han sido fantásticas y una felicitación muy especial a los 5 ganadores cuyas prácticas vamos a conocer a continuación y que nos sirven de ejemplo no solo al resto de participantes, sino a la sociedad en general. Agradecer encarecidamente un año más a los 4 agentes sociales, Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPIME, su total implicación desde que lanzamos el plan hace ya 5 años. También a la Universidad de Zaragoza por lanzar su título de experto en responsabilidad social, que ha proporcionado formación a más de un centenar de personas al más alto nivel de gestión en responsabilidad social. 10 de estos universitarios están asesorando como becarios
de forma personalizada a empresas y entidades que ya poseen el sello RSA para implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su organización. En esta jornada ponemos en valor todo lo que hacemos y lo hacemos público. Se ha conseguido entre todos, porque en esta crisis sanitaria resulta más necesario que nunca conocer y aplicar la responsabilidad social corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible, y así ha sido. A través de esta web que tenemos del Plan de Responsabilidad Social, tenemos datos de que más de 40 organizaciones han realizado actuaciones específicas ante el COVID-19, ya sean actuaciones de suministrar equipamiento sanitario, de acción social, de impulso del voluntariado, entre otras acciones. Las nuevas generaciones y la creciente sensibilización social pide que la gestión empresarial se alinee con estos valores, que sean éticos y transparentes y solidarios. Los mercados ya premian a quienes así lo hacen y discriminan en caso contrario. El Plan de Responsabilidad Social del Gobierno de Aragón persigue no solo ayudar a las empresas para lograr un objetivo, que es hacer que sus actividades sean económicamente viables, sino compatibilizarlo con una mejora de la sociedad mediante un desarrollo sostenible. Acabo agradeciendo a Javier Hernández Aguirán la conferencia de honor y haber aceptado compartir sus conocimientos y experiencias en este encuentro. A todos los que nos estáis acompañando al otro lado de la pantalla, a los que ya estáis volcados en la responsabilidad social o a quienes os lo estáis planteando, os animamos a hacerlo. Estamos muy próximos a alcanzar los 1000 organismos aragoneses con el sello de la responsabilidad social, implicados además también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en todo caso, tenemos que perseverar en esta línea, ya que los beneficios que reporta son mucho más que los económicos. Con ello procuramos un legado mejor y más justo para nuestros jóvenes y para las generaciones venideras. En el Instituto Aragonés de Fomento, que este año celebramos nuestro 30º aniversario, estamos a vuestra disposición, encantados de acompañaros en este proceso. El equipo del IAF tiene probada experiencia, 3 décadas, como muestra también el breve vídeo que vamos a ver a continuación y que muestra los proyectos más relevantes realizados durante estas 3 décadas. Muchas gracias. El Instituto Aragonés de Fomento se creó en 1990 con el fin de promover el desarrollo socioeconómico de todo Aragón. Su primera tarea fue la realización del Plan Estratégico de Aragón de 1992. Para conseguir estos objetivos, el IAF ha puesto en marcha una gran variedad de iniciativas a lo largo del territorio. El impulso de proyectos de inversión públicos y privados con especial incidencia en las zonas menos desarrolladas. Así, el IAF ha impulsado el sector del vino en todas las denominaciones de origen y en las empresas referentes. El sector de la nieve con los lanzamientos de Cerler, Nieve Teruel, la creación de Jabalambre, acabando en la creación de Aramón en 2001. El turismo con proyectos estratégicos como Dinópolis, la red de hospederías de Aragón, Albarracín y Motorland, proyectos que se han convertido en motores económicos en su territorio. Promoción de infraestructuras industriales y de servicios, como los 3 centros de innovación CEI Aragón, los parques tecnológicos Hualca y Tecnopark, el centro tecnológico AITIP y diversas áreas industriales. Impulsando el reequilibrio territorial como entidad impulsora del Fondo de Inversiones de Teruel, habiendo apoyado 3.000 proyectos que han invertido más de 1.000 millones de euros y gestionando el Plan MINER. El IAF ha impulsado la promoción internacional y localización empresarial en Aragón, buscando siempre la diversificación territorial. El apoyo al emprendimiento con la puesta en marcha de diferentes programas y actuaciones, como los centros de emprendimiento, la Semana de la Persona Emprendedora, la Fundación Emprender en Aragón, el programa de liderazgo de mujeres emprendedoras, el Premio Joven Empresario y al Emprendimiento Social, el concurso IDEA, Emprender en la Escuela con 83.000 alumnos formados y programas especializados de formación en emprendimiento agroalimentario, social, industrias culturales y emprendimiento rural. El fomento de la competitividad empresarial, con planes de actuación en los que se han implicado 5.600 empresas, formando a 18.000 profesionales y con más de 70.000 asistentes a congresos y jornadas. Las principales actuaciones han sido el Plan de Internacionalización, Formación Avanzada, Clústers, Empresa Familiar, Excelencia Empresarial, Logística Pilot, Digitalización, RSA y ODS, Franquicias y Más Cerca. El IAF participa en los órganos de dirección de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo y en la Europea, así como el CEX,
intercambiando experiencias y buenas prácticas. Hemos estado en momentos difíciles en los últimos 30 años y seguiremos estando en el futuro, adaptándonos a lo que tenga que venir. IAF, impulsando el progreso de Aragón del siglo XXI desde hace 30 años. Gobierno de Aragón, Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Como nos anticipaba Pilar Molinero, vamos a tener como conferenciante de honor a Javier Hernández, que sería fácil decir periodista y deportista. Javier es mucho más, tiene una larguísima trayectoria como periodista deportivo, trabajó en Heraldo de Aragón, trabajó en el diario AS, es comentarista habitual del Carrusel Deportivo Aragón. Hoy no vamos a hablar para nada del Real Zaragoza, se lo aseguro a ustedes. Javier, como deportista ha practicado el fútbol desde siempre y también la natación. Fue diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012. Y yo le pondría una otra medalla de estas cosas insólitas que solo Javi es capaz de hacer o muy pocos son capaces de hacer. Javier fue la tercera persona en España que consiguió sacarse el carnet de conducir sin brazos. Javier nació sin brazos. Eso no ha sido un obstáculo para él para llevar una trayectoria realmente impresionante en todos los sentidos. Le conozco muy bien porque hemos sido compañeros de trabajo y les puedo asegurar que es un auténtico crack como periodista. También como conferenciante motivacional ya desde hace mucho tiempo y le vamos a escuchar ahora. Gran deportista, gran periodista y gran persona de los pies a la cabeza, que es precisamente el título de su conferencia. Javi, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar presente en esta gala de entrega de premios RSA 2020 y compartir con todos vosotros, con los premiados y con el resto de candidatos, bueno, una historia personal y también una serie de reflexiones y de mensajes que creo que se pueden ajustar muy bien al marco que nos reúne en esta ocasión tan señalada. Soy Javier Hernández Aguirán, como pone en la presentación. Nací en Zaragoza hace ya 41 años, lo hice sin brazos y con una pierna más corta que otra, y soy periodista deportivo. He trabajado en Heraldo de Aragón, en el diario AS, también en la Fundación DEFA. Ahora, bueno, estoy comentando partidos del Zaragoza en la cadena SER. Y he sido diploma paralímpico en los Juegos de Londres en 2012 como nadador, y ahora me dedico a dar conferencias motivacionales, una conferencia que se llama De los pies a la cabeza, porque bueno, lo que hace es partir de lo que probablemente me haga diferente al resto, pero dirigirme siempre a la mente, al espíritu y al ser de cada uno de los asistentes, de manera que se convierten en los protagonistas de la misma. Os he preparado un vídeo antes de empezar con la conferencia que lo que hace es complementar esta presentación. Vamos a ponerlo y a partir de ahí continuamos con una breve ponencia que he preparado para esta entrega de premios. Esperad un segundín, que comparto pantalla, cojo el mando y empezamos con el vídeo. Espero que os guste. Se puede ser y vivir como Javier Hernández Aguirán, sin brazos, con una pierna más corta y ser uno más. Se puede ser licenciado en periodismo y escribir tus artículos con los pies. Se puede nadar una final paralímpica en los Juegos de Londres con 33 años sin haber entrenado antes de los 30. Se puede y se debe motivar sin fronteras ni prejuicios a todo el mundo, en todo el mundo. Y recibir por ello un doctorado honoris causa en México. Y se puede, claro que se puede, ser el tercer europeo que obtiene el carnet de conducir con los pies. Céntrate en lo que tienes y no en lo que te falta. Conduce tu propia vida hasta llegar a tu destino. Sé diferente. Sé tú mismo. De los pies a la cabeza. Se puede ser.
Bueno, una vez hecha la presentación, vamos a hablar de lo que aquí nos convoca y por lo que estamos reunidos, ¿no? Y por lo que nos mueve a cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra empresa, desde nuestra realidad en el día a día. Vamos a hablar de responsabilidad, vamos a hablar de lo social y vamos a hablar de Aragón, de las tres cosas que son de los tres pilares que sustentan estos premios y esta distinción. Os voy a contar un caso de responsabilidad que ha permitido construir y desarrollar quizá la empresa más importante de mi vida y de la vida de cada uno, ¿no? que es nuestra propia existencia. Yo tuve la suerte de nacer en un contexto absolutamente responsable. No tuve suerte por el hecho de nacer sin brazos y con una pierna más corta que otra y con una discapacidad que con el tiempo, cuando se empezaron a valorar y a cuantificar, se sitúa en un 90%. En eso no tuve fortuna, pero sí en el contexto en el que nací, un contexto absolutamente responsable en el que mis padres, después de la sorpresa inicial y del impacto inicial, estamos además hablando del año 79, el año en el que yo nací, en el que pues las pruebas durante el embarazo, las ecografías y demás no tenían nada que ver con la precisión actual. Mi madre se hizo una última un mes antes de que yo naciera y nadie vio nada. No era que me faltara un dedo o que tuviese un lunar. Bueno, había que ver, pero nadie vio nada. Entonces, obviamente al principio fue un impacto. Mis padres no tenían experiencia en nada, ni siquiera en ser padre. Yo soy su hijo mayor, tengo un hermano y una hermana, ambos menores de edad respecto a mí, y no tenían experiencia en nada, pero ellos, una vez superado el primer, insisto, la primera sorpresa, no fue agradable, no fue alegre. 40 años después podría deciros que bueno, que inmediatamente lo entendimos como un regalo, como una oportunidad. Bueno, al principio te haces más preguntas que otra cosa, ¿no? Te preguntas fundamentalmente el por qué, como si hubiese dependido de ti por algún tipo de negligencia o hasta de irresponsabilidad durante la gestación, que obviamente no fue el caso, y tampoco ha habido respuesta. No la buscaron mucho, por suerte para ellos y sobre todo por suerte para mí, pero no la buscaron mucho, porque entendieron que aunque alguien le respondiese al por qué, esto no era un concurso de la tele en el que si respondías correctamente a una serie de preguntas te llevabas un premio. En este caso, que a mí me volviesen a salir los brazos y se me igualaran las piernas, yo nunca iba a tener brazos. Es posible que conforme siga avanzando la ciencia y la biomecánica, bueno, pues pueda convivir incluso desde ya con algún tipo de prótesis o de sustitutivo, pero brazos, lo que son brazos, a mí nunca me iban a nacer y nunca los iba a tener. Entonces, todo ese tiempo que perdiésemos en buscar una respuesta que probablemente además tampoco existiese, lo íbamos a malgastar en encontrar la solución de centrarnos en lo que teníamos, pareciera mucho o fuese poco, pero al final en todos los ámbitos de la vida, también obviamente en el profesional y en el empresarial, los recursos son objetivos, pero el uso que se hace de ellos y la optimización que seas capaz de hacer de ellos va a depender de tu actitud, de tu manera de ver las cosas y de tus decisiones, de si prefieres centrarte en lo que tienes o en lo que te falta, y si decides optimizar una cosa o la otra. Yo insisto en que tuve esa suerte de que me educaron desde un afecto responsable, es decir, nosotros vamos a estar aquí para lo que necesites, pero solo para lo que después de un tiempo de haber intentado, de haber te esforzado, verdaderamente tu realidad, tu condición, lo haga humanamente imposible.
pero sin embargo no cuentes con nosotros para lo que sin intentarlo, sin haberte esforzado y sin haberlo explorado, creas por cómo eres y por incluso lo que puedan decirte que no vas a ser capaz antes de intentarlo, insisto. Tanto en mi contexto más próximo, el contexto familiar, como en el colegio, siendo niño, tuve la suerte de que fueron responsables conmigo y me permitieron enfocarme siempre en tratar de ser lo mejor que yo pueda ser. No en ser mejor que nadie o peor que nadie, sino en que mi verdadero reto, el mío y el de todos, no nos diferenciamos en casi nada, simplemente en que tenéis el doble de extremidades que yo, pero en el resto no nos diferenciamos en nada. El reto siempre es ser lo mejor que puedas ser. Y si ser lo mejor que puedas ser te lleva a determinados reconocimientos, determinadas conquistas, al sello RSA, al RSA+, bienvenido, felicidades y un aplauso porque te lo has merecido. Pero la competencia y la comparación responsable siempre es con uno mismo. Si me permitís la licencia y con la complicidad del jurado, me gustaría dedicarles este sello a esta pyme, aunque sea con unos años de retraso, y sea absolutamente personal y privado, pero me gustaría dedicarles este sello que me parece que les hace justicia y que por mi parte no puedo ignorarlo. Además de responsabilidad, vamos a hablar de lo social, de cómo nos entendemos y de cómo tejemos y vertebramos entre todos el lugar al que pertenecemos. A mí me han educado siempre y es algo que también he adquirido y he defendido y practicado en el día a día, que yo era uno más. Que hacía las cosas diferentes, casi siempre con los pies cuando el resto lo hacían con las manos, pero que yo era uno más y que aunque llamase la atención en una primera mirada y eso me iba a pasar siempre y me va a seguir pasando siempre, el reto, el desafío es acelerar esa primera mirada para llegar a la segunda. Y la segunda es cuando nos dejamos de mirar y nos empezamos a ver, cuando se nos caen los prejuicios que nos rodean, que nos encadenan, cuando se nos desprecintan las etiquetas que nos intentan definir y cuando verdaderamente seamos como seamos y tengamos el aspecto que tengamos, demostramos quiénes somos y nos definimos. Cuando hablamos de responsabilidad, bueno, también un impulso fundamental fue el colegio abierto al que estaba debajo de casa de mis padres, al que yo accedí en el año 83, es el Colegio Compañía de María en la calle Bilbao, que por entonces la dirección de ese momento se atrevió a que yo demostrara no solo mis capacidades, sino que también confirmara mis presuntas incapacidades. Es decir, en vez de llevarse la mano a la cabeza en septiembre del año 83, cuando el primer día de escolarización llega al colegio con sus padres, un niño de 4 años sin brazos y con una pierna más corta que otra, dijeron, bueno, que empiece con todos. Que empiece con todos y ahí veremos si necesita cualquier tipo de complemento, de apoyo, de ayuda, pero a partir de que él nos demuestre si puede seguir el ritmo, aunque sea una semana, un día, una mañana, el tiempo que sea. Gracias a eso y por supuesto a mi esfuerzo diario y a mi capacidad o a mi compromiso por evolucionar, terminé 14 años más tarde el colegio con mi misma promoción. Y estudié periodismo en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el año 97, porque accedí y porque conseguí la nota. En el año 97 no había periodismo en Zaragoza, tuve que buscar una solución fuera y mi compromiso siempre fue
el que solo iba a acceder a aquella facultad que pidiera una nota que yo hubiera obtenido, pese a mi 90% de discapacidad y pese a que con más del 65%, aprobando lo que ahora es la EBAU y antes la selectividad, podías acceder a la facultad, a la carrera que quisieras. ¿Estoy en contra de ese tipo de cláusulas y de resortes? Por supuesto que no. Yo creo que todo lo que al 100% de una persona, sea cual sea su realidad y su condición, no le permita seguir el ritmo de los demás y, por tanto, le haga descolgarse, tiene que existir una serie de impulsos colectivos y sociales que le permitan seguir el ritmo de todos y formar parte del conjunto, del colectivo, de que todos somos parte del mismo todo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la ley no la hace un sastre. Aunque te enmarque, aunque te afecte positivamente, tú tienes que mirarte al espejo siempre y decir, bueno, que yo haya sacado una décima más o una décima menos, depende de que no tenga brazos en mi caso, de que escriba con los pies, de que tenga una pierna más corta que otra. Durante 14 años siempre he demostrado y me he demostrado en el día a día que era uno más. Yo simplemente tenía una mesa adaptada, que en clase en vez de un pupitre a 1 metro y poco del suelo, pues tenía una mesa hecha a medida a apenas medio metro o menos, me descalzaba y escribía tomaba apuntes, hacía los ejercicios, escribía los exámenes exactamente a la misma velocidad que el resto. Entonces, bueno, ser responsable y ser social consiste en predicar y abanderar y abrazar tú mismo lo que consideras que debería ser el rumbo colectivo y a partir de ahí, bueno, pues que inspirar o contagiar a quien quiera, pero no esperar a que sean los demás para animarte tú. Esto no consiste en ser reactivo, sino que consiste siempre en ser proactivo. Y yo no elegí nacer así. Tengo compañeros conocidos, tanto en la selección paralímpica como fuera, que dicen, bueno, pues a mí me gustaría si volviese a nacer volver a ser ciego o volver a ir en silla de ruedas, porque yo creo que me ha permitido vivir una serie de experiencias y me ha modelado la identidad y el carácter de una manera que si no fuera así, quizá yo no sería de esta manera de ser, ¿no? Yo no estoy de todo de acuerdo. Yo, de hecho, nací sin brazos y con una pierna más corta que otra porque creo recordar que nadie me preguntó. Si me hubieran preguntado y si hubiese podido elegir, habría dicho que, bueno, a mí, por favor, ponme con brazos, igualame las piernas y yo ya me comprometeré a ser o intentar ser lo mejor que pueda ser. No elegí nacer así. Si en algún momento vuelvo a nacer y me preguntan, les diré que hagan el favor. Tampoco elegí nacer en el contexto en el que nací y tampoco elegí nacer en Aragón. Y eso, así como lo de nacer sin brazos y con una pierna más corta, sí que lo cambiaría. Nacer en el contexto que me tocó, por supuesto, y nacer en Aragón no lo cambiaría. No lo cambiaría pese a que por momentos, bueno, pues puedas tener la sensación de que tienes algo más de reconocimiento y de apoyo fuera, ¿no? Bueno, yo llevo 8 años dando conferencias, he dado más de 200 en España y en el extranjero, está considerada como una de las 100 mejores de la actualidad. En el año 2017 en México, en Ciudad de México, el Claustro Doctoral Iberoamericano me concedió un doctorado honoris causa por la trayectoria de vida y por el mensaje y presenté los premios Reina Leticia sobre discapacidad en el año 2018 y he estado un par de veces en Uruguay, la última el año pasado, en 2019, y el anterior presidente del país, Pepe Mujica, bueno, pues se interesó por conocernos y por asistir a una de nuestras charlas. Voy a hablar, para terminar, son solo 20 minutos y creo que quedan apenas 5, de dos conceptos que todos los que estáis aquí asistiendo a estos premios, por supuesto los galardonados, pero absolutamente todos manejáis desde el principio y habéis musculado desde el primer momento. Primero, la aceptación. Aceptar quién eres, cómo eres,
y qué tienes y cuáles son tus virtudes, incluso también tus defectos. El hacer una radiografía honesta y profunda de tu esencia y a partir de esa radiografía optimizarla. Muchas veces cuando hablamos de aceptación lo asociamos a la resignación. No tiene absolutamente nada que ver desde mi punto de vista. Resignarse es algo parecido a pensar que nada puede cambiar, que nada puede mejorar, rendirse, abandonarse. Aceptar es el punto de partida, el kilómetro cero para decir, bueno, esta es la primera piedra de mi edificio, a partir de aquí voy a intentar construirme lo mejor posible, en lo personal, por supuesto, y en el contexto en el que estamos, en el profesional, en el empresarial y en la responsabilidad social de nuestra empresa. Y la adaptación. Muchas veces, insisto, en todos los niveles, nos gustaría o desearíamos que fuera el contexto, el escenario, el entorno, una tercera persona quien se adaptara a lo que nosotros podemos necesitar más. Yo creo que debería ser lo contrario, o por lo menos un punto intermedio, un 50%, en el que tú vas a tener que adaptarte a lo que el contexto y el escenario requiera. Y en ese punto intermedio, en ese 50%, yo creo que es donde va a estar la principal salud y el principal foco de progreso. Gracias a esa adaptación, a ese vivir con tu realidad y no contra ella, a ese dedicarle más tiempo a la solución que al problema, porque si es un problema es porque tiene solución, quizá no al 100%, pero tiene solución. Bueno, pues surgen realidades e imágenes como esta, ¿no? En la que conseguimos limpiar la mirada para mirarnos quizá menos, pero empezar a vernos más, porque los cristales los tenemos más limpios. Somos capaces de empezar a escribir nuestra propia biografía y ser los autores de la misma. Por supuesto, no los únicos protagonistas, porque todos estamos rodeados de circunstancias y de realidades, pero que ocupen el lugar exacto y que no te reduzcan el papel que tú debes tener en tu propia vida y que tu empresa y la responsabilidad social de tu empresa debe tener allí. Intentar dejar siempre y dejarnos siempre a nosotros mismos el mejor sabor de boca con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestro compromiso y dedicación con lo que hacemos, y ser la luz que nos gustaría que los demás fuesen. Lo que hablábamos antes de abanderar y de predicar con el ejemplo propio cómo querríamos y cómo sentimos que debería ser el mundo. Y estos premios, este sello de RSA que tan justamente os selecciona y a unos cuantos os reconoce y os galardona, reúnen todas estas características y cualidades. Son premios absolutamente reglados y que apelan a una meritocracia que necesitamos, porque en la meritocracia todo se ordena y cada uno ocupa el lugar que le corresponde, y cuando eso se consigue, el conjunto, el todo, es mucho más fluido, mucho más saludable y mucho más recomendable. Espero que os haya gustado. Creo que me he ido algún minuto. Confío en que la escaleta de los premios no se resienta demasiado, y ojalá esta haya sido solo la primera ocasión de muchas otras en las que podamos compartir esta conferencia de lospiesalacabeza.org. Os invito a acceder y a conocerla, y estoy a vuestra disposición para lo que absolutamente necesitéis. Muchísimas gracias por todo y un abrazo grande. Pues muchas gracias, Javi. No nos hemos ido de escaleta, y es más, me voy a ir yo un poco porque voy a añadir solo un pequeño apunte desde la otra mirada. Ya que Javi hablaba como trabajador en una empresa, yo quiero hablar también de trabajador en una empresa que ha convivido siempre con personas con discapacidad, para deciros a todas las empresas
en muchas ya conocéis la experiencia, pero que es muy enriquecedor para toda la plantilla. Es muy enriquecedor porque pasada esa primera mirada que dice Javi, que ha comentado que puede sorprender en determinados puestos de trabajo, ya la segunda mirada es la de que es un compañero más y convives, colaboras y te alegras y te enfadas con él igual que con cualquier otro compañero. Pero sí que se extrema la sensibilidad de todos, por ejemplo, ante temas como la accesibilidad, que no todas las empresas tienen siempre resueltos. Yo recuerdo tener una compañera que iba en silla de ruedas y, claro, cada vez que veíamos un escalón te pones muy nervioso y dices, esto ya lo tendríamos que haber superado, esto ya tendría que estar arreglado. Un pequeño apunte, nada más. Ahora vamos ya con esa entrega de premios, de los premios RSA, y vamos a comenzar en la categoría de autónomos, para lo cual voy a pedir la presencia en el escenario de Silvia Freitas Zumaeta, del Centro de Peluquería Estética Style Fresh. Silvia, si eres tan amable, al escenario, por favor. Hola, buenos días. Soy Silvia Freitas, soy autónoma y tengo una peluquería Style Fresh. Quiero agradecer por este premio de responsabilidad social al Instituto Aragón de Fomento, al programa Aragón Empresa y a la Comunidad de Aragón. Os comento un poco sobre las buenas prácticas que venimos realizando en la peluquería de responsabilidad social. La peluquería... estamos involucrados con la sociedad, ya que tenemos unos precios accesibles para los jubilados y damos servicios de alta peluquería y estética con una atención personalizada. Trabajamos con productos homologados por la Comunidad Europea, con productos que no son invasivos para la salud, como los tintes sin amoníaco, como las lociones de permanente que no son agresivos y sin olor, y también tenemos los productos que son paralizados de queratinas, que son productos naturales. También damos cumplimiento a las medidas de seguridad, de salud y de medio ambiente. Estamos comprometidos con la medida de seguridad para evitar los contagios del coronavirus. En Style Fresh se practica la ecología interna tomando las medidas de seguridad energética de aguas y residuos. También damos uso de... Ay, perdona, se me ha caído esto. Perdona, es que se me ha caído el micrófono. Hola, hola, hola. Vale, continúo entonces hablando. En la peluquería damos usos responsables de la energía eléctrica mediante los equipos ecológicos como el aire acondicionado A+. También utilizamos los productos desechables que son de fácil reciclados. Utilizamos también las luces LED de baja potencia y con alto lumen. En la peluquería estamos involucrados socialmente, ya que tenemos un convenio con la Fundación San Valero de recibir a los alumnos para que puedan venir a realizar sus prácticas. También colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, ya que donamos los cabellos de los clientes que voluntariamente se ofrecen para esta causa. Bueno, esto es en resumen, en realidad, todas las buenas prácticas que venimos desarrollando en la peluquería, ya que gracias a esto hemos logrado disminuir los precios de los clientes, hemos logrado incrementar los recursos económicos, hemos logrado incrementar a los clientes y también lograr la fidelidad de los clientes y luego captar los recursos económicos. Bueno, esto es lo que en resumen les cuento un poco de la peluquería. Muchas gracias.
Enhorabuena, muchas gracias, Silvia. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente categoría de pequeña y mediana empresa. En el apartado de pymes, una empresa muy relacionada muchísimo con el año tan duro que estamos viviendo. Vamos a pedir la presencia de Guadalupe del Buey, que es responsable de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa en la empresa Certés Biotech, que es nuestro premio RSA en la categoría de pymes. Adelante, Guadalupe. Buenos días. Primero, felicitar al Instituto Aragonés de Fomento por esta iniciativa que nos anima a las empresas a ser socialmente responsables y al jurado que ha premiado nuestra propuesta. Este premio es el fruto del trabajo de todo un equipo que este año ha demostrado que juntos podemos llegar donde nos propongamos y que ha sido liderado por los socios fundadores y dirección general que en todo momento nos han transmitido su apuesta por el talento y la innovación, sin dejar de lado el cuidado de sus empleados y del entorno. Este año mucha gente ha descubierto que en San Mateo de Gállego hay una empresa de biotecnología zaragozana puntera en el mundo. Hasta ahora, cuando hablábamos y utilizábamos palabras como test rápido de antígeno, biología molecular, test PCRs, anticuerpos, nos miraban como bichos raros y ahora quizás son las palabras que más se utilizan en el día a día. Certés no ha surgido este año. Llevamos trabajando en diferentes técnicas de desarrollo y producción de test de diagnóstico de enfermedades infecciosas desde el 2002, cuando fundaron esta empresa Carlos Genzor y Óscar Landeta. Podemos ver en el historial de la empresa que en el 2004 lanzamos al mercado nuestro primero test rápido, que en el 2005 hicimos nuestra primera venta internacional. Como anécdota os podemos decir que España fue nuestro país número 13. Por el camino y hasta la actualidad hemos sido reconocidos en diferentes premios. En la actualidad vendemos a 130 países, tenemos 5 unidades de negocio que desarrollan productos que diagnostican alrededor de 80 enfermedades diferentes. Unas instalaciones punteras y sostenibles de 7.000 metros cuadrados y unos 200 empleados de plantilla. En el 2019 nos interesamos por el programa de RSA de Aragón y nos animamos a obtener el sello RSA, que nos ayuda a dar forma e identidad a la responsabilidad social de la empresa. Y hemos completado este año con la obtención del sello RSA Plus y con una formación en la Universidad de Zaragoza como expertos en responsabilidad social. Y llegamos a diciembre del 2019. Y salta al mundo la noticia de que en China se ha detectado un nuevo coronavirus que llaman COVID-19. En este momento en Certés saltan las alarmas y comenzamos a trabajar de manera rápida en diferentes líneas de trabajo que ahora forman parte de nuestra buena práctica presentada. La buena práctica consiste en un plan de medidas puestas en marcha para hacer frente al COVID-19, con líneas de actuación diferentes. Desarrollo inmediato del producto, protección y bienestar de los empleados y familiares y colaboraciones y proyectos sociales. La línea de actuación que antes se puso en marcha fue la de desarrollar. Siguiente. Gracias. La línea de actuación que antes se puso en marcha fue la de desarrollar un test que detectara este tipo de coronavirus. Tras ser publicada la aparición de casos en COVID-19 en China, Certés comienza a mediados de enero los estudios de I+D para producir un test de PCR, lanzándolo a mediados de febrero al mercado, siendo la primera empresa española en comercializar un test con marcado CE y VD.
Desde este momento comienza también sus estudios en el test rápido de antígeno que lanzamos al mercado a finales de septiembre. El esfuerzo realizado por todas las personas implicadas, la capacidad de adaptación de las instalaciones y recursos, así como la involucración de colaboradores, fueron claves para la obtención de estos productos en los plazos descritos. Era crítico poner todos los medios que estuviesen en nuestra mano para adaptar la producción. Para ello se ha realizado una inversión en instalaciones, personal y equipamiento. Con esta medida se han realizado un incremento de más del 35% de la plantilla y se ha multiplicado por 6 la capacidad productiva para COVID-19. Desde el principio nos importó la seguridad y bienestar de nuestros empleados y familiares. En marzo implantamos varias prácticas en marcha, pero vamos a destacar las más significativas, que son las siguientes. Realizamos pruebas PCR 2 veces por semana a toda la plantilla y personal externo que accede al centro. Se eligieron los lunes y los jueves como principio y final de la semana. Si bien durante los primeros meses se detecta algún caso externo o de algún candidato antes de empezar a trabajar, es en octubre cuando se detectan más casos en la plantilla. Es en este momento, siempre en comunicación con salud, cuando se ponen en marcha varias acciones nuevas, como seguimiento a través de test PCRs y de test rápidos de antígeno por parte de la empresa de los casos positivos y de las personas que conviven con ellos, hasta detectar que son negativos. Un equipo especializado de Certest se traslada a sus casas para recoger las muestras. Aislamos en sus casas a los empleados que, aunque no se consideran contactos directos, han estado trabajando con algún contacto positivo, considerando los días como trabajados y realizando seguimiento hasta asegurarnos que eran negativos. Entrega de mascarillas y termómetros a todos los empleados para su uso personal y familiar. Para estas medidas se han invertido unos 100.000 euros en equipamiento, personal y costes indirectos, realizando más de 15.000 pruebas de PCR y consiguiendo 0 contagios en el entorno laboral. Durante el estado de alarma no nos podíamos olvidar de nuestra comunidad y aquí viene nuestra tercera línea de actuación, colaboraciones y proyectos sociales. Proyectos de colaboración en el ámbito sanitario, como podemos destacar, cesión de diferentes equipos de diagnóstico a los principales hospitales de Zaragoza, apoyo técnico a los principales hospitales de Aragón, participación en varios proyectos de la Universidad de Zaragoza concedidos en diferentes convocatorias y apoyo a colectivos sociales, como donación de EPIs a la Residencia de San Mateo de Gállego y a residencias de Huesca. La campaña Certest está contigo, con una donación de 14.000 mascarillas al Banco de Alimentos de Zaragoza. Se personalizó el empaquetado e incluía un mensaje de ánimo, Certest está contigo. Colaboraron de manera voluntaria tanto empleados como proveedores. Y también una recogida de alimentos y dinero para el Banco de Alimentos de Zaragoza. Y llegará el día que habremos vencido a este virus que nos ha puesto a todos a prueba. Pero Certest seguiremos trabajando entre virus, bacterias, anticuerpos y antígenos, innovando para conseguir un mundo mejor. Muchas gracias. Pues gracias, Guadalupe. Enhorabuena, Certest. El siguiente premio, que es en la categoría de entidad no lucrativa, volvemos sobre otra entidad que, desde luego, tiene un año muy intenso, intensísimo en este 2020, el año de la pandemia. Vamos a llamar al escenario a Amparo García, directora gerente de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 Aragón, que es nuestro premio RSA a entidad no lucrativa.
Señoras y señores, buenos días. En marzo del año 2000 comienza la andadura del 061, un servicio sanitario para todo Aragón que presta y regula la atención sanitaria urgente extrahospitalaria de los aragoneses 24 horas al día, los 365 días del año. En el camino de la excelencia que perseguimos y apoyándonos en modelos de gestión de la calidad, nos preparamos para prestar el mejor servicio al ciudadano, garantizando la continuidad asistencial desde el lugar donde se produce la lesión, en el hospital, en el domicilio, en el centro de salud, en la vía pública, hasta llegar al hospital. Estamos preparados para situaciones de catástrofes, para incidentes de múltiples víctimas, para el ébola, para la gripe, pero en el año 2020 una pandemia mundial producida por un nuevo coronavirus impacta de lleno sobre todo lo aprendido. Los planes de contingencia preestablecidos no son suficientes, nuestros servicios se saturan y la demanda crece de manera exponencial. Es momento de reinventarse. Diseñamos y establecemos un grupo multidisciplinar para la gestión de la crisis con 3 criterios básicos. Estar integrado en la estructura del 061, ser un modelo exportable a otras crisis sanitarias y utilizar medios propios sin interferir en la respuesta habitual del 061 para el resto de las patologías. Un gabinete de crisis y una dirección de operaciones que incorpora áreas asistenciales, de gestión y servicios generales, de recursos humanos y logística, de teleoperación y movilización de recursos, de sistemas de información, de informática y de calidad, que fueron elaborando y coordinando los sucesivos planes de contingencia y reescalada de acuerdo con las especificaciones técnicas marcadas por el Ministerio de Sanidad, el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón y la situación epidemiológica de la comunidad autónoma. Habilitamos una estructura de refuerzo del centro coordinador con números de teléfono propios para atender todas las llamadas relacionadas con el coronavirus. En una semana, nuestra capacidad de respuesta pasó de 22 a 70 puestos activos que han llegado a gestionar picos de más de 3.000 llamadas cuando nuestra actividad normal está en torno a las 900. A pesar de que una sola patología consumía los recursos previstos para todas las demás, esta estructura de refuerzo nos permitió triplicar nuestra capacidad asistencial. Como apoyo a la gestión de la demanda, se diseña e implementa una nueva solución tecnológica desarrollada por nuestros propios informáticos, capaz de asumir el crecimiento exponencial de la demanda y en continua adaptación a las nuevas necesidades de los servicios. Gracias a ella, identificamos y valoramos clínicamente al paciente, detectamos situaciones de riesgo social y vulnerabilidad y asignamos el recurso más adecuado para dar respuesta a la demanda producida. Además, nos permite el seguimiento activo de los pacientes en aislamiento domiciliario y gestionar las pruebas diagnósticas. Durante la crisis sanitaria se han diseñado e implementado nuevos recursos asistenciales, los denominados vehículos de intervención rápida para la valoración domiciliaria de los pacientes, que han demostrado su eficacia en esta y otras patologías, evitando traslados innecesarios a los centros hospitalarios y entrando a formar parte ya de la oferta asistencial del 061. El 061 asumió desde el inicio de la pandemia la realización de las PCRs diagnósticas a toda la población. Conforme los restantes dispositivos asistenciales se fueron incorporando, el 061 centralizó sus esfuerzos en la población sensible, residencias de mayores, colegios, los trabajadores esenciales. Para ello, el 061 diseñó y moduló los equipos de tomas de muestras, 6 nuevos recursos, que se desplazan a cualquier punto de la geografía aragonesa, siempre a petición de salud pública. Para garantizar la salud de nuestros profesionales y evitar las carencias de equipos de protección individual, se constituyó un grupo que confeccionaba y distribuía los equipos a todas nuestras bases asistenciales a través de un sistema de valija de periodicidad semanal. En 10 meses hemos dado respuesta a 246.285 demandas sanitarias, movilizando 158.857 recursos. Se han realizado más de 41.200 PCRs y más de 3.500 test rápidos de detección de antígenos. Pero no nos quedamos en los números. Hemos conseguido ser un apoyo emocional para el ciudadano, disipando los miedos y temores producidos por el virus y la enfermedad, detectando y gestionando todas aquellas situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, porque el 061 es
una organización que piensa en las personas. Señoras y señores, no hay un solo trabajador en el 061 que no cambiaría, sin dudar, los aplausos, los homenajes, los reconocimientos, las medallas, por salvar una sola vida de las que hemos perdido durante estos meses. Pero no es menos cierto que este premio nos ayuda a seguir, a aparcar el dolor, el esfuerzo y levantarnos por la mañana pensando en el futuro, en su futuro y en nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Enhorabuena por el premio y gracias a todos los trabajadores sanitarios que están llevando un año impresionante de trabajo y que realmente, si no fuese por ellos, ¿dónde estaríamos? Vamos con el siguiente premio. La categoría es Gran Empresa y Empresa Pública. Estaba recordando algo que me pasa a mí, seguro que les pasa a muchos de ustedes cuando viajan por la A23. Desde hace unos años, cuando viajas por esa autovía y te acercas a Teruel, o lo superas si vienes del sur, a la altura de Caudé, miramos siempre a ver cuántos aviones hay estacionados y es impresionante ver cómo ha ido creciendo ese aeropuerto de Teruel y además también este año especialmente pues la situación de la pandemia también ha dado pie a que veamos muchísimos más aviones, impresiona mucho. Es el premio RSA en la categoría Gran Empresa y Empresa Pública, así que llamamos a su director, Alejandro Ibrahim, director del aeropuerto de Teruel. Bien, gracias al Instituto Aragonés de Fomento por este premio y a la excelente labor que desarrollan en el crecimiento empresarial de Aragón en sus 30 años de actividad. Bueno, el aeropuerto de Teruel, como comenta nuestro presentador, es bastante ya conocido, sobre todo cuando se pasa por la A23. Es un aeropuerto que cumple este año su 8º año. Somos una entidad pública perteneciente al Gobierno de Aragón, 60%, 40% Ayuntamiento de Teruel, y nos hemos convertido en este tiempo en el mayor centro de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de grandes aeronaves de Europa, una labor que se ha desarrollado con intensidad, con un crecimiento exponencial en los últimos años y tenemos 350 hectáreas y ya hemos solicitado una ampliación de otras 200 hectáreas adicionales. Nos convertimos en aeropuerto internacional en el año 2014. Hemos seguido creciendo en actividades desde el inicio, que no teníamos ninguna en el 2012, hasta un portafolio muy interesante que iremos comentando. E incluso con capacidad para tener pasajeros. Bueno, este es el equipo. Hay más de 40 personas dentro del aeropuerto, pero ya somos más de 400 en las diferentes empresas que están y en las actividades y obras que este año intenso, para nosotros ha sido un año intenso porque nuestro plan estratégico de crecimiento pues es bastante fuerte, como iremos comentando. Hay un hito este año que nos llegó el primer A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, ya tenemos 11 y también comunicaros que, por ejemplo, hoy nos llegará otro de British Airways y bueno, pues esto también supone tener más de ya 120 aeronaves, de grandes aeronaves en el aeropuerto y nos hemos convertido, por tanto, en el mayor centro, como digo, de estacionamiento de Europa de grandes aviones. La buena práctica de este aeropuerto que se ha ido desarrollando continuamente durante todos estos años es nuestra implicación muy directa
con toda la reconversión medioambiental del sector y esta responsabilidad social de la generación de empleo en una zona, como conocéis todos muy bien, Teruel, con problemas de despoblación en muchos pueblos y muchos alrededores. Y bueno, pues creo que estamos asentando y generando una capacidad industrial muy relevante que nos hemos ya convertido en este tiempo en un sector estratégico donde tenemos las mayores compañías del mundo de este sector, tales como British Airways, Etihad, Emirates, Qatar, Iberia, es decir, Lufthansa, que son las compañías más importantes del mundo que están confiando en Teruel y en el desarrollo que estamos realizando. Esta gestión aeroportuaria es única y así lo fue cuando se creó, porque no somos un aeropuerto al uso, no tenemos efectivamente pasajeros, pero nuestros clientes, que son las empresas de leasing y las compañías, en este caso las grandes compañías aéreas, pues sí confían en una actividad que ha sido y será muy importante para el desarrollo de este sector del transporte aéreo. No nos hemos parado, como sabéis, en el año 2020. Es más, hemos continuado nuestro plan estratégico con más intensidad. Estamos casi haciendo una inversión que supone un 75% de la inversión inicial que se hizo en el año 2012, en los próximos 2 años de 25 millones, con otro plan de inversión de otros 30 o 40 millones para los próximos años siguientes, con una serie de actuaciones bastante relevantes, que son una serie de hangares únicos yo diría a nivel mundial, como es un hangar doble para 2 A380, que nos permitirá intensificar la actividad de mantenimiento de grandes aviones, hangar de pintura, una actividad nueva, ampliaciones de las pavimentaciones, naves, planta fotovoltaica, que también nos ayuda a ser más adecuados con el medio ambiente, con energía renovable, naves logísticas, etcétera, ¿no? El hangar del 380 ya empezó la actuación en agosto de este año. Ahí veis un poco la evolución con los datos desde que hicimos el proyecto hace ya 1 año y bueno, pues estamos siguiendo. El tiempo nos ha dado la razón. Como digo, ahora vamos a tener ya 12 aviones de este tipo y se prevé tener más en los próximos años, con lo cual esta actividad se ha consolidado justo incluso antes de que termináramos este hangar, que tiene 20 meses de ejecución. Hay una ampliación de la plataforma ya por 3ª vez, que seguimos ampliando. Básicamente lo que ha ocurrido en estos 7 años, que el aeropuerto se nos ha quedado pequeño. Por eso tenemos ya solicitado un plan de interés general de Aragón para 200 hectáreas adicionales. El hangar de pintura también estamos ya al 50% de ejecución. Se prevé terminar en abril del año que viene y nos permitirá desarrollar nueva generación de empleo y nuevas actividades muy relevantes dentro de este sector. Ahí veis alguna imagen de cómo está hace unos días este hangar concretamente. Bueno, también tenemos 3 naves que hemos desarrollado para aviación ejecutiva y general. Y si conseguimos que pase, la planta fotovoltaica, como digo, fue recientemente inaugurada y representa un 65% del consumo energético que tenemos en el aeropuerto. Estamos ampliando por 3ª vez consecutiva la fase 3 de la campa, donde permitirá tener otras 20 aeronaves adicionales en la pavimentación. Ya estamos, o hemos diseñado ya la fase 4, que empezaremos el año que viene, la que veis en color azul en las imágenes. Y como ya comenté anteriormente, estamos ya desarrollando el proyecto de la ampliación, de triplicar la gigantesca campa que tiene este aeropuerto, con lo cual esperemos que desde la A23, todavía cuando pasen, se puedan ver más aviones en los próximos años. Los resultados pues los estáis viendo en las imágenes que hemos comentado. Hemos crecido de una forma muy importante, convirtiéndonos ya, como digo, en el mayor aeropuerto de Europa en este tipo de grandes aeronaves. Ya tenemos más de 10 empresas instaladas, con más de 300 puestos de trabajo directos y un número importante de proveedores y de clientes que nos están ayudando al desarrollo de la actividad en el aeropuerto. Las lecciones aprendidas son muchas, por supuesto, en todo este tiempo, pero las queríamos focalizar sobre todo en la generación de riqueza económica que estamos creando en nuestro entorno, ya no solo en las infraestructuras que hacemos, sino en la actividad que se está generando y en todos los clientes que tenemos de forma continua. Hoy, por poneros un ejemplo, tenemos, aparte de nuestros clientes habituales, un anuncio de publicidad donde tenemos más de 80 personas y 25
vehículos que van a estar durante 5 días en el aeropuerto, es decir, conseguimos generar cierta actividad que creo que es relevante para el desarrollo de Teruel. Por tanto, esto es uno de los trabajos fundamentales para nosotros. Los temas de responsabilidad medioambiental, como digo, tenemos el sello ISO 9000, el 14000 ambiental, también el sello de excelencia plata de empresarial, bueno, pues temas de ahorro energético, responsabilidad social desde el año 2017. Hace 3 años fuimos conjuntamente con ITA Innova las 2 empresas públicas que obtuvieron el RSA Plus y seguimos trabajando con Aragón Circular. Para nosotros el tema de la economía circular, como estáis viendo, es fundamental porque muchos de estos aviones se están reciclando. Hemos sido el aeropuerto en España que primero y más importante que está desarrollando esta actividad de reconversión industrial del sector y, por tanto, seguiremos trabajando en esta línea. Ahí veis un par de imágenes de este año donde una de ellas hace referencia al hangar que se terminó para materiales compuestos donde tenemos a la empresa Airbus en los próximos 25 años para el desarrollo de ensayos no destructivos y también el proyecto Farmadrón, que también le doy la enhorabuena a todo el equipo, Novaltia, Delsac, etcétera, que forman parte de esta iniciativa porque recientemente, justo esta semana, han obtenido, bueno, todos hemos obtenido el ser finalista de BF Aero, que es una competición que hay en Galicia para el desarrollo de este proyecto. Simplemente daros las gracias por todo este premio y nada, es encantado. Cojo el... Gracias, Alejandro. Enhorabuena al aeropuerto de Teruel, que por cierto veremos en pantalla grande el próximo año, seguramente en la película García y García, que se rodó el pasado verano, con actores tan conocidos como Pepe Villuela y José Mota. Y yo estaba recordando también un videoclip que se rodó hace años de Chemical Brothers. Los amantes del tecno, que no se lo pierdan, que pongan Chemical Brothers Aeropuerto de Teruel y ya verán qué impactante es. Le acabo de preguntar a Alejandro Ibrahim cuántos pasajeros caben en un A380. Me dice que 600 y pico. Y no he podido evitar porque durante toda su presentación estaba recordando que en Teruel hay 35.000 habitantes y si hay 120 grandes aviones aparcados ahora mismo, algunos de ese tamaño tan enorme, quiere decir que muy probablemente los 35.000 habitantes de Teruel cabrían ahora en los aviones que están aparcados en Teruel, lo cual me impacta muchísimo y es algo a tener en cuenta. Bueno, vamos a seguir adelante con el último premio ya. El agua tiene que estar presente porque somos agua y dentro de la categoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible el premio es para Manantiales del Piedra. Sandra Val, por favor, responsable de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa de Manantiales del Piedra. Adelante. Buenos días, señora directora, asistentes. En primer lugar, queremos dar las gracias al Gobierno de Aragón y al IAF por este reconocimiento al trabajo de Manantiales del Piedra en responsabilidad social y la implementación que estamos haciendo de los 19 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Manantiales del Piedra comenzamos nuestra andadura en responsabilidad social en 2015, en el momento que nos adherimos al Pacto de Naciones Unidas.
Es en ese momento en el que nos empezamos a plantear que muchas de las acciones que empresarialmente eran importantes para nosotros podían causar efectos positivos en la sociedad. Y empezamos a ver un poquito alrededor, todos los grupos un poco de interés que teníamos y diferentes temas que nos parecían interesantes. Al final, cualquier empresa lo que queremos es lanzar un producto, un servicio de calidad, pero es verdad que podemos, estudiando un poco la manera de trabajar, podemos aportar un valor añadido. Y es en ese camino en el que estamos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos han servido un poquito de guía. Cada empresa, al final, dependiendo de su naturaleza, siempre va a estar más cerca de unos objetivos u otros. En nuestro caso, los hemos englobado, digamos, en 3 grandes grupos. Por un lado, hablaríamos de apoyo social y vida saludable, de medio ambiente, de innovación y de consumo responsable, y un tercer grupo en el que hablamos de crecimiento económico e igualdad. Si comenzamos hablando en el tema de apoyo social y vida saludable, estamos llevando a cabo muchas acciones. Os voy a destacar algunas, como por ejemplo la campaña que realizamos todos los meses de octubre en colaboración con Ammagema. Es una campaña de sensibilización con el cáncer de mama y vestimos nuestras botellas completamente de rosa. No solo queremos que sea una campaña visual de sensibilización, sino que lo que lanzamos también son una serie de herramientas para que las usuarias de la asociación que están pasando por el proceso pues puedan de alguna manera pasarlo de la mejor manera. Por ejemplo, el año pasado les facilitamos unas clases con una fisioterapeuta especializada en el tema. De este tipo de campaña también podemos hablar, por ejemplo, colaboramos continuamente con ATADES, con su proyecto del Colegio San Martín de Porres, el Colegio de Educación Especial. ATADES realiza muchas actividades inclusivas totalmente. Hemos ido con ellos de la mano, incluso también la etiqueta de Fontecabras durante un tiempo estuvo pues, con su logo, con su campaña, para que en aquellos lugares donde estuviera Fontecabras estuviera también la campaña de ATADES. Somos agua, entonces evidentemente estamos muy relacionados con el deporte, con la vida saludable, colaboramos continuamente con la Federación de Montaña y sus andadas populares. Es una acción que nos gusta mucho porque acerca el deporte no solo a la gente joven, sino a un amplio abanico, a un segmento muy amplio de la población, desde gente joven a gente de edad mucho más avanzada. Y además se realizan en localidades de nuestra comunidad, muchas de ellas pequeñas, que en muchas ocasiones tienen pocos recursos pues, para promocionarse turísticamente y nos hace de alguna manera pues, darles también ese apoyo. De la misma manera, centramos esfuerzos pues, en todos grupos vulnerables, fundaciones, asociaciones, intentamos pues, a través de nuestro producto podérselo facilitar cuando lo necesitan. Si pasamos al siguiente bloque, hablaríamos de medio ambiente, de consumo responsable e innovación. Este punto lo hemos trabajado bastante, desde que cogimos un poco estos 17 ODS como guía. En nuestra planta de Cariñena hemos hecho una instalación de placas fotovoltaicas y continuamente estamos haciendo estudios de eficiencia energética. Estas placas fotovoltaicas, por ejemplo, nos permiten ser mucho más eficientes, nos permiten el ahorro de energía de hasta un 25%. De la misma manera, estamos desarrollando que nuestros envases son de PET, son 100% reciclables, pero los hemos mejorado, hemos hecho un aligeramiento de los mismos, hemos cambiado incluso la logística para que el transporte de los mismos sea también más eficiente y de tal manera pues, podamos reducir de alguna manera el impacto ambiental que generan. Dentro de este mismo campo hemos desarrollado un envase innovador en el que un 50% de este envase está fabricado por PET reciclado, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, nosotros una de las cosas que exigimos, colaboramos continuamente con proveedores clientes, es que todo el etiquetado, todo el cartón que utilizamos en nuestro packaging lleve todo el sello FSC, que al final es un sello que certifica la responsabilidad también forestal del lugar de donde viene ese papel y ese cartón. Un proyecto que en este campo nos gusta mucho, que la verdad que nos ha dado una visión de toda la segunda vida que se le puede dar a los productos, es uno que llevamos a cabo con la Escuela de Diseño de Aragón. El año pasado, durante el Aragón Fashion Week, se recogieron todos los envases de nuestra agua que fueron consumidos y esos envases fueron a parar a la Escuela de Diseño. De tal manera que los alumnos de moda lo que han hecho ha sido, a través del PET de nuestras botellas, desarrollar ropa, desarrollar modelos
que hoy por hoy además están expuestos en un escaparate en Torrevilas. La verdad que quedaron unos diseños preciosos y es un poco lo que buscamos también, el darle una pensada, el buscar esa segunda utilidad de todo. Lo estamos haciendo también con los materiales de embalaje, por ejemplo, en el que llega nuestra materia prima. Estamos llegando a acuerdos con empresas y el cartón, los palets, se están reutilizando y buscando nuevos usos. Si pasamos ya al tercer bloque, hablando de crecimiento económico e igualdad, desde Manantiales del Piedra fomentamos la economía local, lo que son proveedores de kilómetro cero. Siempre intentamos buscar a proveedores pues, lo más cercano posible, que nos puedan satisfacer lo que necesitamos en ese momento, e incluso buscamos dentro de nuestros clientes, porque creemos que es interesante, que si al final un cliente nuestro nos puede ofrecer un servicio, ¿para qué buscar más allá? Es un enriquecimiento mutuo. Dentro de este campo, por ejemplo, a nivel de trabajadores, este año hemos hecho el test DICS, que es un test en el cual se evalúan un poco las facultades de cada trabajador para fomentar un poco el trabajo en equipo, saber un poco cada uno cómo somos, qué características tenemos y de esa manera encajar mejor y que el trabajo pueda resultar pues, mucho más cómodo para todos. La formación continuada de trabajadores, ya no solo propuesta por la empresa, sino que los trabajadores tengan la capacidad de decir lo que necesitan, porque al final son los que mejor lo saben. El tema de igualdad, que lo hemos metido un poquito en este campo, pues desde el primer momento que trabajamos los ODS es una de las cosas que también estuvimos mirando y ya descubrimos que nuestra empresa era bastante equitativa. La verdad que tenemos una plantilla bastante mixta de hombres y mujeres. Como dato así a destacar, los puestos de responsabilidad están ocupados en su mayoría por mujeres. La verdad que es bastante diversa, tenemos un rango bastante amplio de edades y al final es multicultural también porque tenemos bastantes nacionalidades. Con estos datos lo único que quiero decir pues que es una empresa que está, la verdad, que bastante equilibrada. Estamos muy contentos con la estructura que tenemos actualmente. En cuanto a igualdad, también comentar simplemente que nosotros estamos ubicados, tenemos las oficinas en Villanueva de Gállego, tenemos una planta llena de Onjaraba y otra en Cariñena, y lo que hemos intentado de alguna manera es también fomentar el empleo de las mujeres en zonas rurales, porque hay muchas veces que son zonas en las que son más difícil el acceso, porque hay trabajos más ligados al campo o a lo mejor a otras industrias, entonces lo hemos intentado favorecer. Y estamos también colaborando para poner en valor un poco la figura de la mujer con la acción sociodeportiva Sé Defenderme Sola y con el equipo de fútbol femenino César Augusta, que al final coge niñas pequeñas y las está posicionando un poco pues, en el mundo deportivo y sobre todo crear esa imagen de igualdad. Simplemente para terminar, creo que es importante hacer cosas, estudiar lo que estamos haciendo en las empresas porque con pequeños cambios podemos mejorar y generar unos impactos muy positivos a nuestro alrededor, pero igual de importante que es hacerlo es comunicarlo. Es importante que lo sepan nuestros proveedores, nuestros trabajadores, los de dentro los primeros, nuestros clientes, las asociaciones que están ligadas a nuestra empresa, porque al final con ello hacemos que la cadena de valor, podemos crear sinergias con ellos, que ellos colaboren un poco y trabajen en las mismas vías que trabajamos nosotros y al final es un crecimiento mutuo. Simplemente nuestro proyecto 2021, seguir alcanzando metas, seguir consiguiendo objetivos y tratar de mejorar lo máximo posible. Muchas gracias. Pues Sandra, quédate en el escenario. Gracias. Enhorabuena también a Manantiales del Piedra. Vamos a llamar ahora en orden, hay que seguir un protocolo y unas distancias y colocarse, como en todo en estos días, a todos para la foto de familia. Así que, por favor, Alejandro Ibrahim con el trofeo RSA, con el premio RSA al aeropuerto de Teruel. Silvia Freitas, si eres tan amable, también donde Teresa te indique, con vuestro premio. Guadalupe del Buey, de Certés. Amparo García, Amparo del 061 Aragón. Y la directora del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero. Por favor, Pilar.
Vamos a poner fin aquí a esta entrega de premios de responsabilidad social de Aragón. Enhorabuena a todos los premiados. Es un lujo y un orgullo tener empresas como las vuestras. El carácter aragonés es discreto de por sí, pero estas cosas no hay que guardárselas en el cajón. Estas cosas hay que difundirlas, hay que darlas a conocer, hay que ponerlas en valor. Todo el mundo tiene que saber las cosas que están bien hechas. Gracias. Y solo una cosa más, hablando de responsabilidad social, recordar a todos que está abierta la matrícula para la 6ª edición del título de experto en gestión de la responsabilidad social que lleva a cabo la Universidad de Zaragoza con el Instituto Aragonés de Fomento. Ese curso comienza ya el año que viene, 2021. Creo que todos estamos deseando borrar ya el 2020 que vemos en todos los lados y ponerle un número 1, cambiar de año y enfrentar un año que esperemos sea mucho mejor que este. Así que ahí tienen esa oportunidad. Quienes quieran pueden acceder a ese título, pueden matricularse en Gestión de Responsabilidad Social, Universidad de Zaragoza, abierta la matrícula. Tienen algo más de un mes por delante todavía. Gracias a todos y buenos días.